Gracias a mi querido amigo Marcos. Marcos es el que porque fue todo a última hora, yo tenía miedo que no le dé tiempo de venir, y le digo a Marcos, la verdad que ese es un tema importante y que amerita ser puesto en la programación de mañana, porque es un tema que creo que es urgente. Estoy hablando de Incahuasi y las regalías de Santa Cruz. Vladimir, vamos directo al grano. ¿Qué es lo que ha pasado con este tema y en qué punto estamos ahorita? Primero, que mucha gente tal vez ni sepa de qué estamos hablando. Sí. ¿Qué es Incahuasi y por qué estamos hablando regalías de Incahuasi para Santa Cruz? Muchas gracias primero, Maggie, por la invitación y la oportunidad fundamentalmente de que podamos brindarle la información al pueblo cruceño. Incahuasi, nosotros por qué declaramos una emergencia sobre Incahuasi, por qué culpamos al gobierno de congelar las regalías de Incahuasi. Para que todos los ciudadanos conozcan, cuando se explora un campo cualquiera de hidrocarburos, después de que pasan varios años, se establecen dónde están los pozos, y después de unos procedimientos técnicos que llevan alrededor de 10 años, se establece si es un pozo apto para la producción de hidrocarburos, sea petróleo, gas, en este caso gas. Incahuasi se descubrió el año 2004, Maggie, y entró en producción el año 2016. Incahuasi se exploró la zona de lo que se llaman bloques, Aquío y Ipati, en la zona de Santa Cruz y Chuquisaca, efectivamente, en la provincia Cordillera, municipio de Lagunillas, en el caso de nuestro departamento. Los 4 pozos que se han hecho, Aquío 1, Incahuasi 1, 2 y 3, de los cuales 3 están en producción ahorita, están todos en el territorio cruceño. También la planta de Incahuasi está en territorio cruceño. Nunca hubo discusión sobre ello. ¿Cuál era la duda, Maggie? El reservorio, la riqueza, lo que está en el subsuelo. Como está cerca del límite entre el departamento de Chuquisaca y el nuestro, había una duda razonable si el reservorio, la riqueza del subsuelo, lo que está en el subsuelo, exactamente dentro, traspasaba el límite del departamento o no. ¿Y qué dice la ley cuando hay estas situaciones? Que no es la primera vez, el segundo caso. Dice la ley que se debe hacer un estudio de campo compartido, porque gracias a Dios en nuestros tiempos las tecnologías permiten establecer la ubicación exacta del terreno y confrontarlo con el límite para saber si pasa el límite de un departamento a otro y si es compartido o no. Si es que traspasa el límite, era compartido, y la segunda fase del estudio que tenía que hacerse era saber si cuánto le corresponde a cada uno de los departamentos. En el caso de Incahuasi, la posición del gobierno del departamento de Santa Cruz siempre ha sido clara respecto al tema de los límites y respecto a la riqueza natural. Y nosotros hemos dicho, si es un campo compartido, hay que compartirlo. Así de sencillo. Pero para eso tienen que respetarse las normas, los estudios, la tecnología suficiente para determinar si es esta situación o no. Y en el siglo XXI, que tenemos todas estas posibilidades, no puede ser que la riqueza sea un motivo de confrontación. Hasta ahí estaba bien. Chuquisaca demandó que se haga el estudio de campo compartidos el año 2015, en el primer semestre del 2016 se hizo, y al final, después de que YPFB contratara a una empresa internacional ajena a los intereses que podamos tener uno u otro departamento, una empresa independiente, imparcial y además con solvencia técnica, lo que se hizo, el resultado de ese estudio, mejor dicho, estableció que el 100% del reservorio estaba en territorio cruceño. De ahí para adelante viene todo el tema del conflicto. Hasta ahí nunca hubo conflicto, los límites, nadie se acordó nada. Se respetaron los límites oficiales y todo. Menos después de eso no debería haber habido conflicto. Por supuesto que sí. ¿Dónde nace el conflicto, May? El 4 de julio del año 2016 se entrega la empresa GLJ, la empresa internacional, entrega el informe final del estudio a YPFB. Y el 14 de julio, es decir, 10 días posteriores, el señor Siles, que era ministro de Autonomía en ese tiempo, manda una carta al presidente YPFB en el cual pone en tela de juicio los límites. Bajo el título de nota aclaratoria, dice que los límites que le habían enviado antes sus viceministros, con los cuales hizo el estudio,
que eran los límites oficiales y precisos establecidos hace ya más de 100 años, dice que esos límites solamente tenían carácter referencial. Y de ahí empieza todo este lío. Con esa nota, Chuquisaca, un mes posterior, demanda la delimitación de todo el trayecto, los 510 kilómetros que tenemos de frontera de chuquisaqueños y cruceños, y manda la delimitación, y con eso hace un amparo, basándose en la nota del señor Siles, que desconoce los límites, dice se han violado los derechos del departamento de Chuquisaca, porque no hay límites oficiales como lo certifica el señor Siles, y por lo tanto el estudio no vale. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? Dice, efectivamente el señor Siles era la autoridad competente para certificar si los límites eran oficiales. Como dijo lo contrario, se han vulnerado los derechos de los chuquisaqueños, por lo tanto se congelan las regalías hasta que se resuelva el problema de los límites, y establece una medida precautoria de congelamiento de estos recursos. Entonces, eso fue el fallo del Tribunal Constitucional, salió en diciembre del 2007, hace 2017. 2017. El 13 de diciembre del 2017 nos notificaron a nosotros. Entonces nosotros, dentro del amparo y todas estas cosas, siempre hemos tenido una posición invariable. Hemos defendido, pese a que no era nuestra obligación defenderlo, pero obviamente estamos para defender el interés cruceño, más allá de las normas y todo lo demás. El amparo constitucional era de la gobernación de Chuquisaca contra IPFB, que era la autoridad recurrida, como se llama, y la gobernación de Santa Cruz era víctima, tercero interesado. Pese a todo, y lamentamos muchísimo que el gobierno nacional hubiera dejado en indefensión a Santa Cruz, IPFB se fue, no defendió, el Ministerio de Autonomías también, y los únicos que defendimos y llevamos la posición, hicimos conocer al Tribunal Constitucional las leyes respectivas y todo lo demás, fue la gobernación de Santa Cruz. Entonces, ahí se queda ahí con ese fallo del Tribunal Constitucional. ¿Qué hicimos? ¿Cómo se solucionaba esto? Y ustedes vieron toda la campaña que hemos hecho, Maguito, durante estos meses. Pedimos al gobierno en diciembre y en enero que certifique, que corrija, entendiendo que puede ser un error, ¿ya? Dándole el beneficio de la duda al ministro, al exministro Siles, que corrija. Y nos venían con evasivas, 2 meses. Dos veces. No respondían con evasivas. Váyase a la ley, certifique el no sé qué. Nunca nos quisieron responder sobre los límites oficiales y precisos hasta que hicimos esta campaña mediática acusando al gobierno nacional. Pero antes también, Magui, porque esto se ha prestado para muchos juegos políticos por ahí. Sí, porque ha habido una crítica feroz a la gobernación. A la única institución que defiende. Y ahora esta resolución, entre otras cosas, lo que establece claramente es la defensa impecable de la gobernación, la posición que siempre ha mantenido la gobernación. Aurín me va a contar de la resolución, pero sigamos. Sí, entonces ahí, ¿qué pasó? Y esto recién lo he compartido con la gente amiga suya del Deber y lo comparto aquí en su programa. El día 8 de febrero, en enero, hubieron 2 reuniones. Una en enero. Nosotros pedimos a través de nuestro delegado en el directorio de IPFB, una reunión con el presidente de IPFB, nos recibió el presidente Barriga, el vicepresidente de operaciones y un equipo de IPFB. Le expusimos esta situación porque no solamente era el daño del congelamiento. El 13 de diciembre nos notifican y el gobierno ahí es bien ágil y diligente, y el 14 nos congelan las regalías, pero no nos congelan las regalías de diciembre, las regalías se pagan 3 meses posteriores, nos congelan, tenemos las regalías congeladas desde septiembre, May. Y ese es un segundo daño que hace el gobierno nacional, aplica retroactivamente. Le explicamos al señor Barriga, le dijimos, oigan, ustedes tenían la obligación de defender los intereses de Santa Cruz. Por último, no lo vean como Santa Cruz, defender sus propias actuaciones, que son las que están en tela de juicio. Ustedes, gobierno nacional. Entonces, lo único que sacamos al presidente es que se haga una comisión que no sirvió para nada, sino más bien para reafirmar la aplicación retroactiva del fallo del Tribunal Constitucional. Yo estuve encabezando esa reunión de los secretarios con IPFB, así que puedo dar fe de aquello. Y la otra reunión, que de esta no hemos comentado, fue una reunión del propio gobernador Rubén Costas con el presidente Evo Morales. El 8 de febrero están los registros públicos, se lanzó la carretera La Guardia, Las Cruces, Buenavista, un proyecto carretero impulsado por la gobernación, cofinanciado por el gobierno nacional y el gobierno del departamento de Santa Cruz. Y en ese día, previa al acto oficial, público, el lanzamiento, el presidente le pidió una reunión al gobernador, ahí en el Colmilat, en la sede de los militares, para informarle sobre las acciones del tema marítimo, se venía todo el tema de la Haya y todo lo demás.
Estaba el señor ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el propio viceministro Hugo Siles en esa reunión. Y el gobernador Rubén Costas aprovechó para decirle al presidente todo lo que su gobierno, y especialmente sus ministros, habían hecho contra Santa Cruz, y le pidió al presidente intervenir para revertir esta situación. Si no, nosotros íbamos a denunciarlo públicamente. En el tema específico Incahuasi. Incahuasi, exactamente. Entonces le dijo al presidente Evo Morales, el gobernador Rubén Costas, que si su gobierno no revertía esta situación, nosotros íbamos a hacerlo conocer al pueblo cruceño todas estas anomalías, todo este daño que se estaba haciendo contra Santa Cruz. Porque por ahí algunos han criticado la firmeza, la dureza de Rubén Costas de no ir a ningún acto del presidente Evo Morales. Pero primero hablamos con el presidente, le dijimos, como el presidente se hizo el loco y pensó que no lo íbamos a hacer, por eso hemos acusado a su gobierno, hemos responsabilizado, hemos puesto una denuncia penal contra el señor Rada y Siles, porque esto no es como dijeron en la brigada algunos parlamentarios que eran errores, no, son delitos. Había una hazaña, había una mala intención contra Santa Cruz que buscaba tres cosas, Maggie. Uno, perjudicar el desarrollo del departamento de Santa Cruz, intentar confrontar Santa Cruz con Chuquisaca y armar un conflicto, y lo tercero, defenestrar una gestión como que es la de Rubén Costas, que tiene una gran aceptación en todo el departamento de Santa Cruz. Vladimir, ¿qué pasó en esa reunión entre el presidente Evo Morales y el gobernador Rubén Costas? Cuando el gobernador Costas le dice, esto está pasando. No, ¿Cuál fue la respuesta del presidente Debo ser Morales? También honesto, el presidente Morales hizo el loco. Entonces, si bien fue amable, cordial, pero el presidente Morales lo que le dijo, gobernador, es un tema del Tribunal Constitucional. Entonces, el gobernador le dijo, no, presidente, no es un tema del Tribunal Constitucional, es un tema de su gobierno. Rubén Costas fue firme, fue duro, respetuoso, como siempre es, con el presidente Morales o con cualquier otra autoridad, pero también con la firmeza que uno debe defender los intereses de Santa Cruz, Maggie, y por eso, unas semanas más tarde, hicimos pública la denuncia del complot cuando Rubén Costas anunció las medidas y entrega la más importante, no acudir a ningún acto de Evo Morales. Claro, recuerdo eso. Hay muchas críticas porque siempre va a haber una oposición al gobernador, y no hablo solamente de la oposición del MAS. Aquí interno, usted mejor que yo sabe cómo va la cosa. No, y así es la política, ¿no? Y así tiene que ser la democracia. ¿Por qué el gobernador aceptó ir a La Haya? Que eso fue también una crítica que se hizo, no solamente al gobernador, a Tuto Quiroga, ¿quién más? Pero déjeme, a todos los de oposición, pero déjeme decirle... el de la Confederación, el de la COD, bueno, hubo una lista. Sí, justo fue en ese tiempo. Y mire, la política es así, algunas veces te tenés que desenvolver en escenarios incómodos. No crea que era una invitación muy amable la de ir a La Haya, venía envenenada para que Rubén Costas diga, no voy, y digan que es el traidor, los anticruceños o el cruceñismo es anti-Bolivia por la salida al mar, porque querramos o no querramos, Maí, el tema marítimo lo dicen las encuestas, ni las conocíamos cuando tomamos la decisión, el 84% de los bolivianos apoyan el tema de la reivindicación marítima, entonces es un sentimiento nacional, pero nosotros nunca no lo hemos hecho por un cálculo político, lo hicimos por una convicción. Mire usted, en 2013, cuando nos informaron sobre el tema de la demanda marítima, nosotros la apoyamos. En 2015 celebramos, porque fue el 24 de septiembre, con Lucho Revilla, con José María Leyes, en el desfile de Santa Cruz del 24 de septiembre del 2015, cuando se resolvió el tema de la incompetencia que planteaba Chile. Paramos el desfile, miramos el fallo y después celebramos todo, porque creemos en la causa marítima. Y tercero, cuando el 2016, tal vez esta reunión no fue tan pública, tan mediatizada, mejor dicho, el 2016 nos convocó el canciller Choquehuanca para explicarnos Río Lauca, Silala y el tema de la reivindicación marítima. Y el gobernador Rubén Costas estuvimos en Sucre, en la gobernación de Chuquisaca casualmente, y ahí la Cancillería le explicó a los gobernadores de todo el país esta situación y hemos apoyado siempre. Entonces, no fue un tema de un cálculo político, pero sabíamos que venía envenenada. Si Rubén Costas decía, no voy, para hacer una campaña nacional contra Rubén Costas. Y si Rubén Costas decía, voy, para que los otros radicales del otro extremo digan que Rubén Costas es un traidor. Pero Rubén Costas se ha sabido mover en ese tiempo. Yo recordaba dos episodios. El año 2009, después del tema de 2008, después de la toma de instituciones y todas estas cosas, también hubo un tema de Rubén traidor. Me recuerdo bien.
¿Qué tiene que hacer un político? Tiene que responder a sus convicciones democráticas. ¿Y qué hizo Rubén Costas? Le explicó a la gente que él no podía llevar a su pueblo a un derramamiento de sangre, que probablemente muchos alentaban de ambos lados. Y después, ¿quiénes son los que juzgan las actitudes? Los ciudadanos. Y después de eso, sin el apoyo de la institucionalidad cruceña y todo, Rubén Costas creció 6%, pasó del 47% al 53%. Lo mismo pasó con el tema del caso terrorismo, May. Y dimos la cara. Yo recuerdo bien, el G77, lo mismo. Habían grupos radicales que decían que no había que estar con Evo Morales en el G77, es que tenemos alguna vez memoria corta, y no es el primer evento. ¿Y qué hizo Rubén Costas? Fue al G77, sentado el secretario general Ban Ki-moon de la ONU, presidentes y representantes de gobiernos de 77 países ahí, y cuando dio el discurso de bienvenida, dijo lo que tenía que decir, que había persecución política. Y el discurso de Rubén Costas en el G77 se lo dedicó a los perseguidos políticos y a los refugiados de Bolivia. Y el presidente se tuvo que quedar callado, porque hay que combatir al gobierno de Evo Morales dando la cara. Esa siempre ha sido nuestra posición. Así los momentos sean difíciles. Y ahora lo mismo, yo escuchaba ahí, veía que alguna gente le trataba de generar un escenario de incompatibilidad entre defender la causa marítima el 21 de febrero. Era un falso dilema. Se pueden hacer ambas cosas. Y creo el mejor ejemplo que ha hecho Rubén Costa en esto es que se pueden defender las dos cosas. Tuvo una posición sobria, que esos que critican después se quedan con las voces embargadas. Fue a La Haya, llevó un PIN, llevó la representación del 21 de febrero, fue respetuoso. En La Haya no hizo ninguna declaración del 21 de febrero porque íbamos al tema marítimo. Estuvimos ahí, pese a todas las incomodidades, nos avisaban de la cena media hora después que se sirvieron los platos y después salía el gobierno a decir que no habíamos ido. Pero bueno, todas esas cosas nos las hemos chupado. Pedimos el itinerario a la Cancillería, no nos avisaron cuando llegó a Ámsterdam. Rubén le dijo a la Cancillería que se iba a quedar a dormir en Ámsterdam. No le dijeron que había almuerzo al otro día. Nos llamaron 2 horas antes para el almuerzo cuando sabían que Rubén estaba a 3 horas de La Haya. Entonces, bueno, pero más allá de esas cosas que son anécdotas, creo que la sobriedad, la firmeza después de terminar con el tema de La Haya, ir a la ONU, además lo habíamos dicho como demócrata. Está escrito de nuestra convención del 5 de marzo en Cochabamba. Dijimos que íbamos a seguir en el tema de la defensa del 21 de febrero. Y fuimos a la ONU, fuimos al Parlamento Europeo, y eso tiene que ser un líder del segundo partido más importante de este país, que lidera la oposición, de tener la firmeza para ir y ser recibido en los espacios internacionales y hablar claramente que en Bolivia la democracia está en riesgo. Ahora, Vladimir, volviendo al tema Incahuasi, ahora ha dicho el gobernador que no va a estar presente en ningún acto donde esté el presidente Evo Morales hasta que no se resuelva este problema. ¿En qué situación está ahorita el tema? ¿Siguen las regalías congeladas? Sí. Estamos hablando de cuánto ya qué monto es el que está congelado, que la gobernación no está recibiendo. Y además déjeme decirle que lo hemos cumplido. Han habido 2 eventos, le hemos explicado a la gente de la CAINCO, a los empresarios, que no hemos ido a la posesión del nuevo directorio, nos hemos disculpado, pero porque hemos tomado una decisión. Y el otro día también, que vino el presidente, nos invitó al lanzamiento del Mutum, ojalá por fin ahora arranque, después de todo ese fracaso estrepitoso con la Jindal, igual dijimos que no íbamos a ir y no hemos estado. Entonces, es una decisión que además la estamos cumpliendo. Pero volviendo al tema de Incahuasi, la resolución ministerial está aprobada. Primero, reafirma la tesis, los hechos, la legalidad con la que ha defendido la gobernación de Santa Cruz. Siempre hubo límites oficiales y precisos en la zona de Incahuasi, que el gobierno armó el tema de un conflicto de límites para congelar las regalías del departamento de Santa Cruz. Esta resolución establece 2 cosas importantes. La primera, que ese proceso de delimitación que inició Chuquisaca, de 51 kilómetros, para la gente que conoce los valles, Pucará, ya con Villaserrano, que está a 200 kilómetros de Incahuasi, que no tiene nada que ver con Incahuasi, pero que lo utilizaron como un argumento para congelar, como si eso hubiera cambiar los límites en Cordillera, como digo, está a 200 kilómetros. Pone punto final a esos límites porque no hay nada que discutir, es el Río Grande ahí, el límite natural, arcifinio, como se llama técnicamente. Segundo, el tema de los límites en Incahuasi y toda la provincia cordillera. El gobierno, por fin, ha enmendado su error para seguir con la tesis del gobierno, que eran errores y no delitos.
ya ha dicho que las leyes de 1898 y la ley de 1912 son las leyes que establecieron límites precisos y oficiales. ¿Qué significa eso? Que nadie puede modificar. Con esas mismas leyes, con esos mismos límites, fue lo que se estableció que el 100% del reservorio de Incahuasi está en Santa Cruz. Entonces, esta resolución clarifica, enmienda lo que había dicho el gobierno antes, pone fin al tema de los límites. Y el otro paso, Maggie, que vamos a hacer la próxima semana con esta resolución es pedir el descongelamiento de las regalías. Por eso queremos agradecer, y déjeme que aproveche su programa, a todas las instituciones cruceñas, más allá del debate y todo lo demás. Nosotros hemos ido donde nos han pedido. Nos dijeron de la brigada, quisieron cuestionar y terminaron huyendo. Y después no quisieron ni debatir los de la brigada, los masistas. Pero bueno, al margen de eso, de los masistas, hemos visto una sólida unidad del pueblo de Santa Cruz. Ustedes han visto las instituciones cívicas, empresariales, profesionales, como no se veía hace bastante tiempo. Y yo creo que eso también hay que reconocerlo, porque cuando el interés común está de por medio, las diferencias tienen que quedar a un lado. Y nosotros así lo hemos planteado. No hemos planteado esto como un tema de demócratas y masistas, sino como un tema de Santa Cruz, porque así lo creemos que ha sido. Y por eso queremos agradecerles todo su apoyo, su confianza a las instituciones. Pero al mismo tiempo queremos pedirles que sigamos trabajando unidos, que todavía no se han descongelado los recursos, necesitamos dar ese otro paso más. Este es un paso fundamental para conseguir el otro y esperamos que esta semana se pueda resolver definitivamente esto y también que no caigamos en la confrontación de los que quieren provocar un conflicto entre Santa Cruz y Chuquisaca, que también... Qué delicado me parece ese tema. Yendo a eso, mire, Maggie, en las posiciones difíciles que uno tiene que moverse. Mire, porque esto también estaba armado para desgastar a Rubén. Entonces, fíjese usted, tenemos que defender con la fuerza, con la energía, con la determinación que siempre hemos defendido y vamos a defender Santa Cruz, pero al mismo tiempo teníamos que evitar la confrontación con Chuquisaca. No por un tema de que Rubén quiera ser presidente o cualquier otra de esas cosas, sino porque no es buena la confrontación. Y nos pusieron ahí para que nos enfrentemos. Y usted va a ver la defensa de la gobernación, empezando por el gobernador y todos los secretarios, asambleístas, parlamentarios que han defendido esto, nunca una agresión de Santa Cruz a Chuquisaca. No podemos decir lo mismo de sus autoridades, pero no vamos a entrar en esas circunstancias. ¿Por qué? Yo le decía ayer a gente del país, en La Paz, le decía, porque el espíritu de Santa Cruz, en esto que me daba la oportunidad de explicar dos cosas. Las regalías, para orgullo nuestro, de los cruceños, fue una conquista de Santa Cruz, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Que beneficia ahorita a todo el país, incluso a los exactamente, que beneficia incluso a Chuquisaca, a Tarija, a Cochabamba, que beneficia la regalía compensatoria a Beni y Pando. Que el IDH, miren la injusticia de esto, todo el país estaba recibiendo y está recibiendo de Incahuasi, que está bien, y el departamento productor es el único que no recibe. ¿No le parece tremenda injusticia? Entonces, todas las demandas, las reivindicaciones como esta, que ha debido ser la primera de las demandas centrales de descentralización de los recursos, y que también un presidente Camba fue el que aprobó la ley, Germán Bush. Entonces, pero ha sido para todo el país, igual que la elección de alcaldes, o igual que los gobernadores o asambleístas. Tengo dos preguntas, Vladimir. Una, ¿cuánto significan en dinero esas regalías de Incahuasi para Santa Cruz? ¿Y cuál es el monto estimado que hay de regalías que ya han sido retenidas? Y la segunda es, ¿quién ha firmado esa resolución, la última? Ya, muchas gracias. Sobre el tema económico, para que la gente entienda, estamos hablando de un megacampo, más allá de 5 millones de producción de metros cúbicos días, que es en lo que se mide, se llama megacampo, ¿ya? Entonces Incahuasi es un megacampo. Incahuasi significa ahorita, está produciendo, empezó con 2 millones al principio, pero hoy está produciendo 7.8 millones de metros cúbicos de gas al día. Entonces se estima el crecimiento que en un par de años va a estar alrededor de 11, 12 millones y el año 2030, porque mire también esto que es importante para los radicales internos que nos acusan que vemos como un tema partidario de demócratas. Rubén Costa no va a ser gobernador de aquí 2 años, lo ha dicho y creo que todos estamos convencidos a estas alturas que no lo será. Vendrán otros. Y quienes van a recibir, quienes van a administrar esos recursos, no vamos a ser nosotros. Porque nosotros vamos a administrar los 7 millones de metros cúbicos. Y el 2030
va a estar en 22 millones de metros cúbicos de gas. Mientras Incahuasi crece, los otros campos, los mayores campos que están en Tarija, están en declinación, y algunos por errores del propio gobierno, como han denunciado senadores y diputados cruceños. Entonces, Incahuasi hoy, yo no podría darle una estimación fija porque está sujeto a la producción, a los mercados, al precio internacional, pero lo que le puedo decir es que ahorita tenemos congelados 140 millones de bolivianos, significa 1 millón de bolivianos día, ahorita las regalías del 11%, alrededor de 33 millones de bolivianos al mes que estamos dejando de percibir, y eso va a ir... Desde septiembre. Sí, y eso va a ir incrementándose en los próximos años en función al precio, volumen, mercado, pero de que es un megacampo, de que tiene un potencial enorme para crecer y que el 2030 va a llegar a 21, 22 millones de metros cúbicos día. Para que se dé cuenta, hoy el mercado interno y el externo, Brasil y Argentina, Maggie, estamos alrededor, nunca hemos llegado a 60 millones de metros cúbicos día, un poco más, entre 57 y 58, es lo que demanda el mercado interno y externo. Entonces Incahuasi va a producir solo, cuando esté en su mejor etapa de explotación, 1/3 por sí solo de todo lo que produce Bolivia hoy. Ahora, ¿hay algún riesgo de que esas cifras, que el dinero se pierda por ahí y no aparezca? Bueno, con el Fondo Indígena, con tantos escándalos de corrupción del gobierno, de Falco, Banco Unión, siempre queda la duda, yo lo entiendo. El presidente IPFB nos dijo que eso, cuando nos reunimos, una de las cosas que nos dijo es que eso está en una cuenta de reserva en IPFB, que está a nombre de la gobernación, que está congelado, pero que está ahí en una cuenta pública que no puede ser tocada por otras autoridades. Esperemos que sea así. De todas maneras, nosotros con los parlamentarios que han querido defender esto, estamos haciendo una investigación, vamos a llevar al Parlamento también, esa es una decisión que se tomó en la institucionalidad cruceña, fiscalizar este tema y también exigir a los responsables que cumplan. ¿Y por qué no podemos permitir esta afrenta al pueblo cruceño? Porque ha sido temerario lo que han querido hacer con Santa Cruz, porque si no hacíamos toda esta campaña, no desenmascarábamos al MAS, probablemente hoy tuviéramos conflictos, como quieren ver ya los alcaldes contra la gobernación, generar conflictos internos, generar conflictos con Chuquisaca. Ha sido una defensa bien difícil, no solamente en el campo jurídico, en el campo político, en el campo social, porque tenemos que enfrentarnos contra el gobierno, tenemos que ser cuidadosos de no confrontar, porque ya nos ponen el mote a los cruceños que somos regionalistas y todo lo demás. Cuanto yo les decía en La Paz el otro día, oigan, ¿por qué nos castigan? Aportamos el 46% de la coparticipación tributaria de este país. Más que decir que los cruceños son antibolivianos, deberíamos decir que una buena parte de Bolivia es anticruceña. Pero bueno, no vamos a irnos por ahí, pero sí, la preocupación es cómo se repiten, digo yo, cómo se repite la historia, ¿no? Este tema de la regalía siempre ha sido un problema. Y digo, qué increíble, y no es solamente este gobierno, porque otros gobiernos es verdad, han tenido esa misma mirada. Ven a Santa Cruz no como si fuera hija de Bolivia, ¿no? Sino como una entenada, como un enemigo. Porque, ¿por qué le debería de molestar al gobierno central que un departamento, en este caso Santa Cruz, esté recibiendo las regalías que le corresponde de acuerdo a ley? Pero yo tengo la respuesta y creo que todos la sabemos, May. Dígala. Es un tema de poder, porque saben y están temerosos en el centralismo del crecimiento de Santa Cruz. Hay un dato que es importantísimo. Por eso creo que también estas cosas sirven para hacernos ver la perspectiva de futuro, fundamentalmente. El 2032, de aquí 15 años, no estoy hablando en los próximos 100 años, Santa Cruz va a tener la mitad de la población de Bolivia. Bolivia va a tener 15 millones y la mitad de esos 7 millones van a estar en Santa Cruz. Eso, pero no, veámoslos bien, Maggie, veámoslos lo que significa. No solamente vamos a ser el San Pablo de Brasil, que tiene la economía, vamos a tener la fuerza de la gente más importante. Y acuérdense, un cruceño va a gobernar este país.
Y ese es el tema de fondo, es el poder y la fuerza que va a tener Santa Cruz para dirigir a Bolivia. Y eso es lo que están temerosos quienes quieren perjudicar a Santa Cruz. Bueno, a propósito de eso, voy a hacer un paréntesis porque quiero que me diga quién ha firmado la resolución. Sí, me olvidé de decir eso. El otro día en un debate en estos grupos de chat que tiene uno, un amigo dice, a propósito del caso del profesor de la universidad, sí. ¿no? Con los absurdos, dice, bueno, creo que ya es hora de que Santa Cruz de la Sierra tenga un alcalde colla, ¿no? O que Santa Cruz tenga el departamento, un gobernador colla, algo así. Y yo, alguien le dijo ahí, aquí ya está Ucahuana de alcalde, no sé qué, comenzaron. Tarde ya. Y le digo yo, no sé por qué, o sea, más bien yo lo que diría es, ¿por qué no hay un cruceño de presidente? ¿Por qué hasta ahora yo sigo escuchando, incluso de la voz de los propios cruceños, de muchos cruceños, no es posible un candidato cruceño, tremendo. Un cruceño no va a ganar nunca una elección? Digo, ¿cómo puede ser que en este siglo XXI todavía esa siga siendo una cuestión? Sí, bueno, volviendo al tema. Si no fuera, o sea, un cruceño, un veniano, un pandino, un caribeño, cualquiera podría tener la aspiración de ser presidente de Bolivia. Así, la resolución está firmada por Rada, el viceministro Hugo Siles y otros dos viceministros, para que se den cuenta. Han tenido que volver sobre sus pasos estos personajes. Pero bueno, más allá de eso, creo que este otro tema es importantísimo. Yo ahí solamente acoto dos cosas a su tesis, que además la comparto. Lo que conozco de mi partido, no es que quiera hacer propaganda para los demócratas. En la anterior gestión en Okinawa teníamos un potosino de alcalde Buenavista, de Okinawa. En Charagua, el alcalde era demócrata también y era un indígena, un chico de 35 años de Elizoso. Para que se dé cuenta, el subgobernador... En Camiri, el alcalde potosino. El subgobernador de Obispo Santisteban dice, yo soy un camba que nací en Potosí. Entonces, yo creo que los cruceños ya hemos superado todas estas cosas y quien no quiera entender la diversidad, la pluralidad de Santa Cruz está perdido. Por eso yo digo, hay cosas mucho más grandes que esperan a Santa Cruz. Esto lo vivimos los demócratas. El año 2012, 2013, cuando decidimos hacer el proyecto nacional, muchas de esas no serán los mismos. Yo escuchaba aquello, me decían, Vladimir, no, lo van a estrellar a Rubén en el liderazgo nacional y tantas cosas. Tengo los editoriales de varios periódicos, el liderazgo cruceño agotado, los cruceños no tienen talla para construir un proyecto nacional. Los tengo ahí guardados. Algún día cuando lleguemos a la presidencia lo voy a sacar. Pero bueno, más allá de eso no se trata de tener razón, ¿no? O sea que está Rubén Costa presidenciable, de verdad. No, digo como proyecto políticos. Rubén es muy prudente en eso. Pero no hablo en términos personales, May. Lo que yo comparto aquello de que se ha querido hacer ver que los cruceños no tenemos vocación política. Como nos decían antes, exacto, ¿no? Que solamente servimos para hacer plata. Y no, yo creo que no. Servimos para hacer plata. Hay cosas que hacemos muy bien. Han repetido tanto que muchos cruceños se han creído. Claro, hay cosas que hacemos muy bien, hay otras cosas que no hacemos tan bien y hay otras cosas que hacemos mal. Por ejemplo, ahora, esta década de Rubén en la gobernación, que la conozco, hemos generado mayor igualdad. Y eso es importantísimo, porque la igualdad o la disminución de la desigualdad, para hablar correctamente, armoniza, cohesiona, genera oportunidades, abre las posibilidades para muchísimos más ciudadanos, porque ¿cómo vive Santa Cruz con 3.200.000 personas? No hemos puesto a pensar eso, somos 3.200.000 personas, May. Hemos pasado en estos últimos 2 años a ser oficialmente el departamento más poblado del país, cuando hace 60, 70 años éramos el 5º departamento en población de este país. Entonces, yo creo que esas cosas ya se están cambiando y yo lo he sentido, lo he vivido en carne propia con mi partido. Me acuerdo cuando empezamos a viajar por Oruro, por Potosí, era difícil, no nos abrían las puertas. Pero hoy nos quedamos a 2% después de un año, de 7 años intensos de trabajo. A 2% no hemos quedado de ganar la alcaldía de Potosí. La ganamos la alcaldía de Cochabamba. Hemos sido segundos en la gobernación de Cochabamba, segundos en la gobernación de Potosí, terceros en la gobernación de Oruro, en los territorios que parecían más difíciles. Partidos políticos que llevan 20 años intentándolo, no tienen un alcalde en Potosí. Nosotros tenemos 2 alcaldes en Potosí. Villazón, que es la segunda ciudad como Montero acá, es un alcalde nuestro. En Chuquiuta, un joven, Javier Ocio, de 35 años, ganó en el corazón del norte de Potosí.
Tenemos 40 concejales en Potosí, 30 en Oruro, asambleístas en todo el país. Eso muestra que cuando uno cree en sus convicciones democráticas es posible construir un proyecto político. Y no voy a decir que lo hemos hecho solo los cruceños, porque también ahí los venianos, los propios conchabambinos, los chuquisaqueños, nuestros hermanos chuquisaqueños en nuestro partido han hecho un trabajo encomiable y estoy yo convencido que el Movimiento Demócrata Social va a ser gobierno de este país en 2019. Miércoles, ¿qué tal esa? Falta que nos diga con quién. Vladimir. No, lo hemos dicho ya, el diciembre del 2018, está en nuestra hoja de ruta marcada, expuesta ahí en las redes sociales para que la vean. En diciembre de este año vamos a tener un Congreso Nacional de Demócratas, todavía está por definirse el departamento, y ahí vamos a proclamar a nuestro candidato a la presidencia. Nosotros tenemos dos tareas: defensa el 21 de febrero, construcción de la alternativa 2019, ambas juntas en paralelo. ¿Quién va a ser el candidato proclamado a fines de 2018? Yo como secretario ejecutivo de Santa Cruz tengo mi posición y estoy trabajando intensamente para ello. Nosotros como cruceños vamos a llevar a Rubén Costas para que sea proclamado en nuestro Congreso Nacional. Pero bueno, el propio Rubén dice, no es tiempo de candidatura. Eso ha sido los grandes problemas de la oposición, de los proyectos que han querido ser alternativa y al final no han llegado a hacerlo, que se han ocupado más en ver quiénes son los candidatos que en el contenido. Y hoy los demócratas estamos trabajando en el contenido, Maggie. Tenemos la estructura más grande del país, incluso más grande que la del MAS, 200.000 militantes inscritos en todo Bolivia, estructuras en 200 municipios del país, ya, y ahora vamos a trabajar en la calle, en el contenido. Vamos a hacer durante los próximos 8 meses nuestro programa de gobierno, así que aprovecho a invitarlo a todos los ciudadanos. Vamos a ir a la calle, no necesariamente los demócratas, queremos escuchar. Y nuestro partido ha definido este año que es el año de escuchar a la gente. Más que hablar, queremos escuchar y con las vivencias, con las esperanzas, con los sueños, con las frustraciones, vamos a construir el mejor programa de gobierno. Por eso, el año 2018 para los demócratas es el año del contenido. Miren ustedes, nos hemos pasado de Incahuasi a hablar de las candidaturas para 2019, pero creo es que no nos vemos importante. Frecuentemente, May. Usted puede medio uranio, no mentira, no me puedo quejar ni de usted, ni del licenciado José Luis Parada, ni de Luis Aguilera, ni del doctor Oscar Urenda, porque la vez que los he llamado, los he invitado, siempre han venido. No, estamos muy agradecidos. Gracias Vladimir. Yo ya tengo que ir cerrando el programa. Le agradezco, May. Por favor, tomen notas así cortingo, es decir, el Grupo Editorial La Hoguera ha celebrado con todo el Día Internacional del Libro Infantil que se recordó el pasado lunes 2. Cerrará la celebración hoy, esta tarde de sábado, con broche de oro. Presenta 3